allá en las tierras altas de Andalucía, donde los cerros se visten de olivos plateados y el sol pega tan fuerte que hasta las piedras parecen suspirar, había un pueblito que se llamaba Almoradí y estaba encaramado en la ladera de una montaña, como un nido de águilas. Pues, y este pueblo no era de esos grandes y bulliciosos, sino más bien chiquito, con sus casitas blancas encaladas, que brillaban tanto al mediodía, que te hacían entrecerrar los ojos, y las tejas naranjas y rojizas, que parecían pedazos de fuego congelado sobre los tejados, y por las calles estrechas empedradas, siempre andaba el olor a pan recién horneado mezclado con el perfume del romero y la lavanda que crecían en macetas de barro, junto a las puertas pintadas de azul añil, para alejar el mal de ojo, decían las abuelas, y cuando llegaba el atardecer, ¡ay, qué cosa tan hermosa! El cielo se ponía de todos los colores, naranja violeta, rosa dorado, como si alguien hubiera derramado acuarelas sobre un lienzo gigante y las golondrinas volaban, en círculos chillando con esa alegría que tienen los pájaros cuando saben que pronto llega la noche y el aire se volvía fresco y llevaba el sonido de las campanas de la iglesita que estaba en la plaza central, rodeada de naranjos que daban frutos tan dulces que los niños se peleaban por trepar y arrancarlos. Y también estaba el olor a tierra mojada cuando regaban las plantas al caer la tarde, porque el agua era preciosa en esos lares, y había que cuidarla como oro. Y las mujeres se sentaban en las puertas con sus labores de ganchillo y hablaban de todo un poco, de quién se iba a casar, de la cosecha de aceitunas de los nietos, que crecían tan rápido. ¡Ay, Dios mío! Sí parece que fue ayer cuando nacieron, y los hombres llegaban del campo con las manos callosas y la piel curtida por el sol, y se reunían en la taberna a tomar un vasito de vino tinto y a jugar al dominó golpeando las fichas contra la mesa de madera, con ese ruido seco que retumbaba en las paredes. Y si ustedes me están escuchando y les gusta este tipo de cuentos que rescatan nuestras tradiciones hispánicas, pues los invito a suscribirse al canal, porque estamos en camino a los 1000 suscriptores, y cada granito de arena cuenta para seguir compartiendo estas historias que alimentan el alma. De verdad que sí. Y ahora sí, sigamos con nuestra historia, porque lo mejor está por venir. Entonces resulta que en este pueblo tan bonito, tan apacible, vivía una niña que se llamaba Paloma. Y vaya, que le quedaba bien el nombre, porque era delicada y dulce como esas avecitas blancas que arrullan en los aleros. Pues Paloma tenía 8 años recién cumplidos y era menudita flaquita, como un junco con las rodillas siempre raspadas, de tanto trepar por las rocas y los muros del pueblo, y tenía el pelo negro azabache largo hasta la cintura, que su madre le trenzaba cada mañana, bien apretadito, para que no se le enredara, y los ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían dos pozos profundos, llenos de curiosidad, porque esa niña todo lo quería saber todo. Lo quería ver todo, lo quería entender, y además tenía esa sonrisa, pues esa sonrisa que iluminaba toda su cara cuando se alegraba mostrando un huequito, donde se le había caído un diente de leche hacía poco, y la piel morena por el sol, porque pasaba más tiempo fuera que dentro de la casa correteando por las calles, jugando a las canicas con los otros niños, ayudando a su abuela a recoger hierbas en el campo. Y Paloma vivía con su madre que se llamaba Rocío, y era costurera, una mujer trabajadora que se pasaba las horas haciendo arreglos, surciendo ropa, bordando vestidos de novia y bautizo, con esos dedos ágiles que volaban sobre la tela como mariposas, y la aguja subía y bajaba, haciendo puntadas tan perfectas que daba gusto verlas. Y Rocío era viuda, porque el padre de Paloma había muerto cuando la niña apenas tenía 3 años en un accidente, trabajando en la cantera que había a las afueras del pueblo, y desde entonces pues las dos se las arreglaban solitas, con lo poco que ganaba Rocío, cosiendo y con la ayuda de la abuela Carmela, que vivía al lado, en una casita todavía más pequeña pero acogedora, llena de plantas y con un gato gordo y naranja, que se llamaba Canelo, y que ronroneaba todo el día tumbado al sol. Y la abuela Carmela era una de esas viejecitas sabias que conocen remedios para todos los males, que saben cuándo va a llover, con solo oler el aire, que cuentan historias antiguas junto al fuego en invierno y que hacen un gazpacho tan rico que te lames los dedos. Y Paloma adoraba a su abuela, la seguía a todas partes como un perrito fiel,
escuchando sus historias, sus consejos, sus canciones viejas de cuando ella era joven y la vida era diferente, pero los valores eran los mismos. Entonces, pues la rutina de Paloma era así. Se levantaba temprano cuando el gallo del vecino cantaba, aunque ese gallo estaba medio loco y a veces cantaba a deshora. Pero bueno, ella se levantaba y ayudaba a su madre a preparar el desayuno, pan con aceite de oliva y un poco de azúcar o tomate restregado si había, y después iba a la escuela que estaba en un edificio viejo con las paredes desconchadas, pero con una maestra muy buena que se llamaba Doña Mercedes, y que les enseñaba a leer y escribir y hacer cuentas, y les hablaba de la historia de España y de la importancia de estudiar para ser alguien en la vida. Y Paloma era buena estudiante aplicada, aunque a veces se distraía, mirando por la ventana, soñando despierta, imaginando aventuras en tierras lejanas, pero siempre terminaba sus tareas. Y después de la escuela, corría a casa y ayudaba a su madre, enrollando los hilos, clasificando los botones, barriendo el tallercito donde trabajaba Rocío, y luego salía a jugar un rato antes de que oscureciera, o iba con la abuela a buscar romero tomillo, manzanilla, plantas que crecían silvestres en las laderas y que la abuela usaba para hacer infusiones y remedios. Y Paloma tenía un sueño, un deseo profundo que guardaba en su corazón, como un tesoro secreto, y era que su madre no tuviera que trabajar, tanto que pudieran vivir un poco mejor, tener comida abundante, arreglar el techo que goteaba en invierno, comprarle zapatos nuevos a su madre, que los suyos estaban tan gastados que se veía la suela, y tal vez algún día tener un burrito, para que la abuela no tuviera que caminar tanto cargando los cestos de hierbas. Pero claro, eso eran sueños, porque ¿de dónde iban a sacar el dinero? Si apenas les alcanzaba para lo básico. Pero Paloma no era de las que se quejan, no era amargada ni envidiosa. Al contrario, era agradecida y alegre, y siempre encontraba motivos para sonreír. Un lagarto tomando el sol, una flor silvestre creciendo entre las piedras, el sabor dulce de una mora robada de una zarza, el abrazo calentito de su madre, antes de dormir. Esas cosas que no cuestan nada pero valen todo. Entonces, resulta que un día ocurrió algo extraño, algo que cambiaría la vida de Paloma para siempre, pues era un miércoles por la tarde y ella había salido con la abuela Carmela a recoger hierbas, más allá del pueblo donde el terreno se volvía más agreste y salvaje, con rocas grandes cubiertas de musgo y líquenes y matorrales espinosos, y el sol ya empezaba a bajar, pero todavía quedaba luz, y el cielo estaba de ese azul intenso que solo se ve en esas tierras, y Paloma iba saltando de piedra en piedra cantando una cancioncilla que le había enseñado la abuela, cuando de pronto escuchó algo raro, una voz, pero no era la voz de su abuela que estaba más atrás, agachada cortando espliego. No era una voz normal, era como un susurro melodioso que venía de ninguna parte y de todas partes a la vez, y decía, Paloma, Paloma, ven, ven conmigo, sígueme, y descubrirás lo que buscas. Y la niña se quedó quieta como una estatua, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, mirando alrededor, pero no vio a nadie, solo las rocas, los arbustos, las mariposas blancas revoloteando, y pensó que tal vez lo había imaginado, pero entonces la voz sonó de nuevo, más clara. Esta vez, Paloma, hija del viento, sigue mi llamada. No tengas miedo, yo te guiaré. Y, aunque sentía un poquito de susto porque era algo desconocido, también sentía una curiosidad tremenda, y algo en su interior le decía que no era algo malo, sino todo lo contrario. Entonces miró hacia donde estaba su abuela y la vio concentrada en su labor, tarareando una canción. Y Paloma gritó, Abuela, voy a subir un poco más arriba, a ver si encuentro manzanilla. Y la abuela, sin levantar la vista, dijo, Vale, niña, pero no te alejes mucho, y ten cuidado con las piedras sueltas. Y Paloma empezó a caminar hacia donde parecía venir la voz, siguiendo un sendero que apenas se distinguía entre las hierbas altas, y mientras caminaba, la voz seguía hablándole como una canción de cuna, o como el murmullo de un arroyo dulce y tranquilizadora. Por aquí, Paloma. Sigue, sigue un poco más. Y ella subió. Subió hasta que llegó a una zona donde había una formación rocosa extraña, como si las piedras hubieran sido apiladas por gigantes, haciendo una especie de cueva o gruta, y en la entrada colgaban hiedras, y dentro se veía oscuro, pero no tenebroso, sino más bien misterioso, invitador,
y la voz ahora salía claramente de ahí. Entra, no temas, aquí encontrarás lo que tu corazón necesita. Y Paloma tragó saliva, respiró hondo, y entró, y adentro hacía más fresco, y olía a tierra húmeda, y a musgo. Y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio que en el fondo de la cueva había una luz tenue, como de luciérnagas o estrellas diminutas, brillando en las paredes, y en el centro había una figura sentada sobre una roca. Era una mujer, o al menos tenía forma de mujer, pero su piel brillaba con un resplandor suave plateado, y su pelo era larguísimo de color blanco como la nieve, y flotaba alrededor de su cabeza, como si estuviera bajo el agua, y sus ojos eran del color del cielo al amanecer, azul claro con destellos dorados, y vestía con ropas que parecían hechas de niebla y luz. Y cuando sonrió, su rostro se iluminó con una bondad infinita, y dijo con esa voz, que Paloma había estado escuchando: Bienvenida, pequeña. Paloma, has venido porque tú, corazón es puro y tus intenciones nobles. Y Paloma, aunque asustada, se sintió extrañamente tranquila y preguntó con la voz temblorosa: ¿Quién eres tú? Y la mujer respondió: Soy el espíritu del monte, la guardiana de estas tierras, desde tiempos antiguos, antes de que existieran los pueblos, antes de que tu gente caminara por aquí. Yo he observado, he protegido, he guiado a quienes merecen ayuda. Y tú, pequeña, has llamado mi atención, no con palabras, sino con tu manera de vivir, con el amor que das a tu madre y a tu abuela, con la alegría que compartes a pesar de las dificultades. Y quiero ayudarte, pero debes entender que la ayuda verdadera no viene sin esfuerzo ni aprendizaje. Y Paloma no sabía qué decir, así que solo asintió con los ojos muy abiertos, y el espíritu continuó: Te ofreceré 3 pruebas, 3 desafíos que pondrán a prueba, no tu fuerza física, sino tu corazón, tu bondad, tu capacidad de amar y cuidar a los demás. Si las superas, recibirás un regalo que cambiará tu vida y la de los tuyos. Pero si fallas, no habrá castigo, solo volverás a tu vida como era antes. ¿Aceptas el desafío? Y Paloma pensó en su madre, cosiendo hasta tarde con los ojos cansados. Pensó en su abuela caminando con las rodillas doloridas. Pensó en el techo que goteaba en los zapatos rotos, y dijo con determinación: Sí, acepto. Haré lo que sea necesario. Y el espíritu sonrió satisfecho. Bien dicho. Entonces se escucha la primera prueba. Mañana al amanecer, ve al pozo viejo que está abandonado al norte del pueblo. Allí encontrarás a alguien que necesita ayuda desesperadamente, y aunque te parezca insignificante o incluso molesto, debes ayudarlo con todo tu corazón, sin esperar nada. A cambio, esta es la prueba del cariño desinteresado, y dicho esto, la luz comenzó a desvanecerse y la voz se volvió un susurro. Vete ahora y recuerda el cariño verdadero. No busca recompensa. Y Paloma salió corriendo de la cueva, y cuando miró atrás la entrada parecía solo un montón de rocas normales, como si nada hubiera pasado, y bajó corriendo hasta donde estaba su abuela, que la regañó suavemente. «¡Ay, niña! ¿Dónde te habías metido? Ya casi no hay luz. Vámonos a casa». Y Paloma no dijo nada de lo ocurrido porque algo le decía que debía mantenerlo en secreto de momento. Entonces esa noche casi no pudo dormir, dando vueltas en su jergón, pensando en lo que había visto en la voz mágica en las pruebas, preguntándose si había sido real o un sueño, pero sabía en su corazón que había sido real. Y cuando el gallo cantó antes del alba, ella ya estaba despierta, se vistió en Miranon silencio para no despertar a su madre, y salió de la casa mientras el pueblo todavía dormía y las calles estaban vacías y en silencio, y caminó rápido hacia el norte donde estaba el pozo viejo, ese pozo del que nadie sacaba agua, ya porque se había encontrado otro más cerca y mejor. Y cuando llegó allí con el cielo empezando a clarear, vio algo que le rompió el corazón. Metido entre las piedras del brocal del pozo, medio caído, había un perrito, un cachorrito, más bien todo sucio, flaco, temblando de frío, o de miedo, o ambas cosas, con el pelo enmarañado lleno de barro y los ojitos asustados. Y cuando vio a Paloma, intentó esconderse más, pero también gimió bajito, como pidiendo ayuda, y Paloma se acercó despacio hablándole suave. «Ay, pobrecito, ¿qué te pasa? ¿Cómo has llegado aquí?» Y se arrodilló,
Y el perrito la miró con desconfianza, pero también con esperanza, y ella extendió la mano despacio, y el animalito después de un momento olisqueó sus dedos, y entonces Paloma vio que tenía una patita atrapada entre dos piedras, hinchada y seguramente dolorida, y el pobrecito no podía liberarse, y Paloma con mucho cuidado empezó a mover las piedras una por una. Eran pesadas y se lastimó los dedos y se le rompieron las uñas, pero no se rindió, y todo el tiempo le hablaba al perrito. Ya verás, te voy a sacar de aquí. No te preocupes. Y cuando finalmente logró liberarlo, la patita estaba mal, pero el perrito la lamió la mano, como diciéndole gracias. Y Paloma se quitó su chal, el que su abuela le había tejido, y envolvió al cachorro con cuidado y lo cargó contra su pecho, sintiendo sus temblores, y pensó, ¿qué hago ahora? ¿No puedo llevarlo a casa? No tenemos ni para nosotras. ¿Cómo vamos a alimentar a un perro? Pero entonces recordó las palabras del Espíritu. Ayuda con todo tu corazón, sin esperar nada a cambio. Entonces decidió que encontraría la manera, así que lo llevó a casa, y su madre, al verla entrar con el animal sucio y lastimado, puso los ojos en blanco. ¡Ay, Paloma, por el amor de Dios! ¿De dónde has sacado eso? No tenemos con qué mantenerlo. Y Paloma, con lágrimas en los ojos, le explicó que estaba atrapado, que estaba sufriendo, que no podía dejarlo ahí para que muriera. Y su madre suspiró, porque ella también tenía buen corazón, aunque fuera práctica, y dijo, «Está bien, pero tú te encargas de él». Y Paloma asintió agradecida y llamó a la abuela Carmela, que vino con sus hierbas y sus ungüentos, y entre las tres curaron la patita del perrito. Le dieron agua y un poco de pan mojado en leche, que era lo único que tenían, y lo bañaron con agua tibia. Y resultó que debajo de toda esa mugre era un perrito blanco con manchas marrones muy bonito, y durante los siguientes días, Paloma dedicó todo su tiempo libre a cuidarlo. Le buscaba comida, pedía sobras en las casas vecinas, ofrecía ayuda a cambio de un hueso o un poco de sopa, y el perrito, que ella llamó Lucero porque tenía una manchita blanca en la frente, en forma de estrella, se fue recuperando y se volvió su sombra. La seguía a todas partes, moviendo la colita, y cuando ella estaba triste, él le lamía la cara y ella se reía, y cuando estaba contenta, él saltaba de alegría, y poco a poco, Paloma dejó de pensar en que cuidar a Lucero era parte de una prueba. Simplemente lo amaba, lo cuidaba porque él era importante, porque era un ser vivo que merecía amor. Y entonces una tarde estaba jugando con Lucero en la calle, cuando la voz volvió a hablarle. En su mente, has completado la primera prueba, Paloma, porque aprendiste que el cariño verdadero se da sin esperar recompensa. Cuidaste a un ser indefenso, incluso cuando parecía inconveniente, incluso cuando no tenías recursos suficientes, y en ese acto demostraste que tu corazón es grande. Ahora viene la segunda prueba, y esta será más difícil, porque involucra no a un extraño, sino a alguien cercano. Mañana, alguien te hará daño, te traicionará o te lastimará con palabras o acciones, y tu prueba será responder no con ira ni venganza, sino con comprensión y perdón. Esta es la prueba del cariño que perdona. Y Paloma se quedó preocupada. ¿Quién podría lastimarla a ella, que se llevaba bien con todos? Pero decidió estar atenta, y al día siguiente fue a la escuela como siempre, y todo parecía normal, hasta el recreo, cuando estaban jugando en el patio, y resulta que había una niña, que se llamaba Estrella, y que siempre había sido un poco envidiosa porque Paloma, aunque era pobre, era querida por todos los niños, y la maestra la ponía de ejemplo por su buena letra y su aplicación. Y ese día, Estrella estaba de mal humor, porque sus padres la habían regañado y buscaba desquitarse con alguien. Y entonces cuando Paloma pasó cerca, Estrella le puso el pie y la hizo tropezar. Y Paloma cayó al suelo raspándose las rodillas y las manos, y su vestidito se rompió en la falda, y todos los niños se rieron. Y Estrella dijo con voz burlona, «Ay, perdona, es que como andas siempre mirando las nubes, no ves por dónde caminas. Además, ese vestido ya estaba tan viejo que le hiciste un favor rompiéndolo. Tal vez tu madre te cosa uno nuevo, aunque claro, con lo pobre que. Soy seguro que será de retales». Y los otros niños se rieron más fuerte, y Paloma sintió cómo la cara se le ponía roja de vergüenza y rabia, y las lágrimas le quemaban los ojos.
pero se mordió el labio y se levantó, sacudiéndose el polvo, y miró a Estrella, y vio algo que los demás no vieron. Vio que detrás de esa sonrisa burlona, los ojos de Estrella estaban tristes. Vio sus zapatos, que aunque más nuevos que los suyos le quedaban chicos y le apretaban. Vio una marca roja en su brazo, como de un pellizco, y entonces Paloma entendió que Estrella no era mala, sino infeliz, que estaba dolida por algo y lo sacaba hacia afuera. Entonces, en lugar de gritarle o empujarla o acusarla con la maestra, Paloma respiró hondo y dijo, «Está bien, Estrella, no pasa nada, fue un accidente», y luego añadió bajito, para que solo ella la oyera, «Si alguna vez necesitas hablar o necesitas una amiga, aquí estoy». Y Estrella se quedó sorprendida con la boca abierta, esperando otra reacción, y los otros niños también callaron, desconcertados. Y Paloma simplemente se dio la vuelta y se fue a lavar las rodillas raspadas, y durante el resto del día, Estrella la observó desde lejos con expresión pensativa, y al final de las clases, cuando todos salían, Estrella se acercó tímida y dijo, «Paloma, yo lo siento de verdad, no sé por qué hice eso. Bueno, sí sé, es que mis padres siempre me comparan contigo. Dicen, ¿por qué no eres aplicada como Paloma? ¿Por qué no eres amable como Paloma? Y yo me enfadé contigo, pero no es tu culpa». Y Paloma le sonrió y le tomó la mano y le dijo, «No te preocupes, todos tenemos días malos, y si tus padres te presionan mucho debe ser difícil. Podemos ser amigas si quieres». Y Estrella asintió con los ojos brillantes de lágrimas, y las dos se abrazaron, y desde ese día se volvieron amigas de verdad. Y esa noche la voz le habló de nuevo. «Has superado la segunda prueba, porque perdonaste cuando tenías derecho a enojarte, porque viste más allá de la superficie y entendiste el dolor de otro ser humano. El cariño que perdona es de los más poderosos, porque rompe ciclos de resentimiento y construye puentes. Ahora viene la tercera y última prueba, la más difícil de todas. Deberás hacer un sacrificio. Deberás renunciar a algo que amas profundamente por el bien de alguien más. Esta es la prueba del cariño que das sin reservas. Mañana sabrás qué debes hacer». Y Paloma sintió miedo porque ¿qué podría tener ella que fuera tan valioso para sacrificar? Pero confiaba en que sabría cuándo llegara el momento, y al día siguiente sucedió algo terrible. Su abuela Carmela enfermó de repente con fiebre alta y tos y debilidad, y la llevaron a su cama, y vino el médico del pueblo, don Jacinto, que la examinó con cara seria, y luego salió a hablar con Rocío, y Paloma escuchó escondida detrás de la puerta. «Necesita un medicamento específico, una medicina nueva, que viene de la capital, pero es cara, muy cara. No sé si ustedes». Y Rocío con voz temblorosa preguntó, «¿Cuánto?». Y cuando el médico dijo la cantidad, ella se llevó las manos a la cara, porque era una fortuna para ellas, más de lo que ganaba en meses de trabajo. Y Paloma sintió que el mundo se le venía encima a su abuela querida, que le había enseñado todo, que la cuidaba, que era su confidente, y su guía podría morir por falta de dinero. Y entonces pensó en su prueba, en el sacrificio, y miró a Lucero, que dormía enroscado en una esquina, su perrito, su compañero, su amigo al que tanto amaba. Y de pronto lo supo, el mercader rico que vivía en la casa grande, arriba en el pueblo, don Fernando, había comentado, hacía unos días, que buscaba un perro guardián pequeño pero inteligente para su hija, que estaba enferma y triste y necesitaba compañía, y había ofrecido pagar bien por un animal así, y todos sabían que tenía dinero de sobra. Y Paloma sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho, porque Lucero no era solo un perro, era su amigo. Su familia lo había salvado, lo había cuidado. Él dormía en su cama y la despertaba lamiendo su cara, y jugaban juntos. Y cuando ella lloraba, él la consolaba. Pero su abuela y la vida de su abuela, y pensó, esto es la prueba, el cariño que da sin reservas. Y lloró, lloró tanto que pensó que no le quedarían más lágrimas. Pero finalmente tomó una decisión. Esa tarde cargó a Lucero en brazos y caminó hasta la casa de don Fernando, con el corazón rompiéndose a cada paso, y Lucero la miraba con esos ojos confiados, moviendo la cola sin saber lo que iba a pasar. Y cuando llegó y tocó la puerta, y salió el criado, y luego el propio don Fernando, un hombre mayor con bigotes grandes y mirada severa, Paloma, con voz quebrada, le explicó,
He oído que busca usted un perro para su hija. ¿Tengo este? Él es bueno, inteligente, cariñoso, está sano, yo lo crié desde cachorro, y está bien educado. Y don Fernando lo examinó mientras Paloma seguía hablando con desesperación. Necesito el dinero. Mi abuela está muy enferma. Necesita una medicina cara. Y yo no tengo otra cosa de valor más que a Lucero. Y sé que su hija lo cuidará bien, y él la hará feliz. Y don Fernando la miró a los ojos, vio sus lágrimas, vio cómo abrazaba al perrito, vio el sacrificio terrible que estaba haciendo, y su expresión severa se suavizó un poco, y dijo, ¿cuánto pides? Y Paloma nombró la cantidad exacta que costaba la medicina, ni un céntimo más, porque no quería aprovecharse, solo quería salvar a su abuela. Y don Fernando asintió lentamente, y dijo, espera aquí, y entró a la casa, y regresó con una bolsa de dinero, y se la dio, y Paloma le entregó a Lucero, besándolo en la cabeza, una última vez, diciéndole al oído, cuídate, mi niño, te quiero mucho, siempre te querré. Y Lucero gimió como si entendiera, y ella se dio la vuelta, y corrió con las lágrimas cayendo sin parar, y compró la medicina y se la dieron a su abuela. Y los días pasaron, y su abuela mejoró poco a poco. La fiebre bajó, la tos. Se fue y volvió el color a sus mejillas, y todos estaban felices y agradecidos. Pero Paloma, aunque sonreía por fuera, estaba rota por dentro, porque extrañaba a Lucero, extrañaba su calor, su presencia, sus ladridos alegres, y por las noches lloraba en silencio, en su cama vacía, y su madre notó su tristeza y le preguntó, ¿qué te pasa, hija? Sé que estás triste por algo. Y Paloma, entonces le contó todo lo del perro, lo del sacrificio, y Rocío la abrazó fuerte, llorando también, diciendo, «Ay, hija mía, mi niña valiente, qué cosa tan difícil hiciste, pero qué orgullosa estoy de ti». Y la abuela Carmela, que también se enteró, lloró y dijo que ella no valía tanto como para que Paloma hubiera sacrificado su felicidad. Pero Paloma le dijo, «Abuela, tú vales todo para mí. Habría dado cualquier cosa por salvarte». Y pasaron unos días, y Paloma intentaba seguir con su vida, pero todo le recordaba a Lucero, el rincón donde dormía el camino, donde jugaban el sonido de los ladridos de otros perros. Y entonces una tarde, estaba sentada en la puerta de su casa mirando la puesta de sol con los ojos perdidos, cuando la voz del espíritu le habló por última vez. Has completado las 3 pruebas, Paloma, y las has superado todas, con un corazón que pocos poseen. Mostraste cariño, desinteresado, cariño que perdona y cariño que sacrifica todo sin esperar nada a cambio. Y esas son las formas más puras de amor que existen, y ahora recibirás tu recompensa. Pero no será como esperas, porque el verdadero cariño ya ha transformado todo a tu alrededor. Mira y escucha. Y en ese momento, Paloma escuchó un ladrido familiar, y su corazón dio un salto, y vio bajando por la calle a don Fernando, caminando con su hija, una niña de unos 10 años pálida pero sonriente, y junto a ellos corriendo adelante, venía Lucero, que al ver a Paloma salió disparado ladrando de alegría y se lanzó a sus brazos lamiendo su cara, saltando como loco, y Paloma lloraba y reía, abrazándolo sin poder creer lo que veía, y don Fernando se acercó con su hija y dijo, «Paloma, mi hija, y yo hemos venido a hablar contigo. Verás, Lucero ha sido maravilloso con ella, le ha devuelto la alegría, la ha hecho reír por primera vez en meses. Su salud ha mejorado desde que él llegó, y estamos profundamente agradecidos. Pero hay algo que debes saber. Lucero no deja de mirar hacia la puerta, no come bien, se pasa las noches llorando, y mi hija, aunque lo adora, se ha dado cuenta de algo. Me dijo papá, este perrito tiene dueña, y la extraña, y no es justo separarlo de ella, porque sé cómo se siente estar triste y sola. Y entonces mi hija tomó una decisión. Ella quiere devolverte a Lucero, porque dice que el cariño verdadero es dejar ir lo que amas. Si eso lo hace feliz, y yo he aprendido de ustedes dos, de tu sacrificio y de la generosidad de mi hija. Así que hemos venido a proponerte algo. Quédate con Lucero y a cambio, trae a Lucero a visitarnos 2 veces por semana para que juegue con mi hija. Y además, y aquí sacó otro papel, quiero contratarte a ti y a tu madre. He visto tu buena letra en la escuela. La maestra dice que eres inteligente. Necesito a alguien que me ayude con la contabilidad de mi tienda
Y tu madre es una costurera excelente. Quiero que haga los vestidos finos para vender en mi comercio. Les pagaré bien un salario justo. Y Paloma no. Podía hablar de la emoción. Solo asentía llorando. Y su madre salió porque había escuchado todo. Y también lloraba. Y la abuela Carmela apareció apoyada en su bastón, con Canelo el gato en brazos. Y todos lloraban y reían a la vez. Y la hija de don Fernando se acercó tímida y le dijo a Paloma: además, me gustaría que fuéramos amigas si quieres. Y Paloma la abrazó y le dijo: claro que sí. Y Lucero ladraba y corría en círculos alrededor de todos. Y en ese momento, Paloma sintió una calidez en su pecho y escuchó, por última vez, la voz del espíritu. Esto es lo que el cariño verdadero puede hacer. Paloma transforma vidas, crea conexiones, sana heridas. Tu sacrificio no fue en vano, porque enseñó a otros el valor del amor desinteresado, y ahora tu vida y la de tu familia han cambiado para siempre. No porque yo haya hecho magia, sino porque el cariño atrae más cariño, la bondad atrae más bondad, y cuando das amor sin medida, el universo conspira para devolvértelo, multiplicado. Recuerda siempre que la mayor fuerza en este mundo no es el dinero ni el poder, sino el cariño, el amor sincero que se da libremente, que perdona, que sacrifica, que cura. Lleva esa lección en tu corazón y compártela con otros. Y Paloma asintió, sintiendo que entendía algo profundo, algo que cambiaría su vida para siempre. Y desde ese día, pues las cosas mejoraron tanto, que parecía un sueño. Rocío empezó a trabajar para don Fernando, cosiendo vestidos hermosos con telas finas, y le pagaban tan bien que pudieron arreglar el techo, comprar comida abundante, zapatos nuevos, y hasta empezaron a ahorrar un poquito para el futuro. Y Paloma ayudaba con la contabilidad después de la escuela, aprendiendo números y registros bajo la tutela de don Fernando, que resultó ser un hombre mucho más amable de lo que su apariencia severa sugería, y resultaba que él había sido pobre de niño también, y valoraba el trabajo duro y la honestidad por encima de todo. Y 2 veces por semana, Paloma llevaba a Lucero a visitar a la hija de don Fernando, que se llamaba Isabel, y las dos niñas se hicieron amigas inseparables. Jugaban con Lucero en el jardín grande de la casa con sus fuentes y sus rosales y sus naranjos, y se contaban secretos y se reían. Y la salud de Isabel mejoró tanto que sus mejillas se pusieron rosadas y sus ojos brillaban de vida. Y sus padres estaban tan agradecidos que a veces invitaban a Paloma y a su familia a comer y compartían su mesa y su casa sin aires de superioridad, sino con genuino afecto, porque habían aprendido que el valor de una persona no está en su dinero, sino en su corazón. Y además resulta que Estrella, la niña que había sido cruel con Paloma, se volvió su amiga cercana también, porque Paloma le había enseñado con su ejemplo lo que era el perdón verdadero. Y ahora las tres niñas, Paloma, Estrella e Isabel, andaban juntas por el pueblo jugando, ayudando a las viejecitas a llevar sus cestos, compartiendo sus meriendas y siendo un ejemplo para los otros niños de lo que significaba la verdadera amistad. Y la abuela Carmela se recuperó, completamente más fuerte que nunca, y seguía recogiendo sus hierbas, pero ahora Paloma le había comprado con sus primeros ahorros un burrito pequeño y manso, que se llamaba Gris, y que cargaba los cestos para que ella no tuviera que hacerlo, y la abuela le daba palmaditas al burrito, y le hablaba como si entendiera, y tal vez entendía, quién sabe, porque los animales son más sabios de lo que creemos. Y Canelo, el gato gordo y naranja, seguía tomando el sol en la ventana, ronroneando satisfecho, porque en esa casa ahora había más comida y más calor y más risas que nunca, y el pueblo entero notó el cambio en la familia de Paloma, y algunos murmuraban preguntándose cómo habían pasado de la pobreza a vivir tan bien en tan poco tiempo, y había quienes envidiaban y quienes criticaban diciendo que seguro don Fernando las ayudaba por lástima o que Rocío había conseguido trabajo por suerte, pero los que conocían la verdad, los que sabían del sacrificio de Paloma, del perrito de la enfermedad, de la abuela de la bondad y el trabajo duro, esos contaban la historia real, y poco a poco se fue corriendo la voz, y la gente empezó a ver a Paloma con otros ojos, no como una niña pobre, digna de lástima, sino como alguien especial, alguien con un corazón grande, alguien de quien se podía aprender.
Y las madres les decían a sus hijos, mira a Paloma, aprende de ella, cómo ayuda a su familia, cómo perdonó a Estrella, cómo sacrificó lo que más quería por su abuela. Ese es el tipo de persona que debes ser. Y Paloma se sonrojaba cuando escuchaba esos elogios porque ella no sentía que hubiera hecho nada extraordinario, solo había seguido lo que su corazón le dictaba. Pero su madre le explicaba, hija, lo que es normal para ti es extraordinario para otros, porque muchas personas cuando tienen poco se vuelven egoístas, amargas, mezquinas, pero tú te volviste más generosa, más amorosa, más valiente, y eso es un regalo raro en este mundo. Y pasó el tiempo, y llegó el invierno con sus lluvias y sus noches largas y frías, pero en la casita de Paloma había siempre una lumbre encendida y olla con sopa caliente, y risas y cuentos que contaba la abuela, y canciones que cantaba la madre mientras cosía, y Paloma hacía sus tareas escolares bajo la luz de la lámpara de aceite, con lucero, enroscado a sus pies, calentándole los dedos de los pies, y a veces, cuando la lluvia golpeaba el tejado que ya no goteaba, Paloma pensaba en el espíritu del monte y se preguntaba si volvería a verla o si volvería a escuchar su voz, pero en el fondo sabía que no, porque la lección ya había sido aprendida, el regalo ya había sido dado, y ahora dependía de ella llevar adelante esas enseñanzas en su vida diaria, y así lo hizo, porque cuando veía a alguien necesitado, lo ayudaba sin pensarlo dos veces. Cuando alguien la lastimaba, aunque fuera sin querer, ella perdonaba rápido, sin guardar rencor cuando tenía que elegir entre su comodidad y el bien de alguien más. Siempre elegía lo segundo, y su ejemplo se extendió como ondas en un estanque. Primero su familia, luego sus amigas, luego los niños del pueblo, luego los adultos. Y poco a poco, Almoradí se fue volviendo un lugar donde la gente se ayudaba más, se perdonaba más, se cuidaba más porque habían visto en una niña pequeña el poder transformador del cariño verdadero. Y cuando Paloma cumplió 10 años, hubo una fiesta en su honor. No una fiesta grande y ostentosa, sino una reunión en la plaza del pueblo donde todos trajeron algo de comer y de beber. Y hubo música con guitarras y panderetas, y baile y risas, y los niños corrían persiguiendo a Lucero, que ladraba feliz. Y las abuelas se sentaban en las sillas de Enea, contando historias de los viejos tiempos, y los hombres jugaban a las cartas y tomaban vino, y don Fernando dio un discurso corto pero emotivo, diciendo que Paloma le había enseñado a él y a su familia el verdadero significado de la generosidad, y que estaba orgulloso de conocerla, y todos aplaudieron. Y Paloma, roja como un tomate, escondía la cara en el hombro de su madre, pero por dentro se sentía tan feliz, tan llena de amor, que pensó que su corazón iba a explotar. Y esa noche, cuando todos se fueron y ella estaba en su cama con Lucero, roncando suavemente a su lado, y podía escuchar a su madre tararear en la habitación de al lado y los ronquidos suaves de la abuela Carmela en la casa vecina. Paloma miró por la ventana hacia las estrellas que brillaban en el cielo negro como diamantes esparcidos sobre terciopelo, y susurró, gracias, gracias por enseñarme, gracias por las pruebas, gracias por todo, y aunque no hubo respuesta en palabras, sintió una brisa cálida que entró por la ventana, acariciándole el pelo, como una caricia maternal, y supo que el espíritu la había escuchado y estaba sonriendo, y los años siguieron pasando, como pasan siempre veloces, como el agua de un río que corre hacia el mar, y Paloma creció, se convirtió en una jovencita hermosa, no solo por fuera, sino por dentro, con esa belleza que viene de tener un alma luminosa, y nunca olvidó las lecciones que había aprendido, y cuando tuvo edad suficiente empezó a enseñar a los niños más pequeños del pueblo a leer y escribir de forma gratuita en las tardes, porque ella había tenido la suerte de aprender y quería compartir ese regalo, y también ayudaba a su madre con el negocio de costura, que había crecido tanto que ahora empleaban a otras dos mujeres del pueblo y había cola de clientas esperando sus vestidos. Y la abuela Carmela, aunque ya muy anciana, seguía fuerte y lúcida, contando sus historias, enseñando sus remedios y siendo la matriarca sabia que todos consultaban cuando tenían un problema. Y don Fernando, antes de morir, porque todos morimos,
Eventualmente dejó en su testamento una donación para construir una escuela nueva en el pueblo y pidió específicamente que Paloma fuera una de las maestras cuando estuviera lista, porque decía que ella tenía ese don especial de enseñar con amor y paciencia. Y así fue como la vida de una niña pobre, que siguió una voz mágica, una tarde en las colinas, terminó transformando no solo su propia existencia, sino la de su familia y su comunidad entera. Porque ese es el poder del cariño verdadero que se multiplica, que se expande, que toca corazones, que a su vez tocan otros corazones, creando una cadena infinita de bondad. Y cuando Paloma ya era adulta y tenía sus propios hijos, les contaba la historia de cuando era niña, de la voz que escuchó de las 3 pruebas del sacrificio de Lucero y de todo lo que vino después. Y sus hijos escuchaban con los ojos muy abiertos, como ella había escuchado las historias de su abuela, y le preguntaban: mamá, ¿pero era real el espíritu del monte? ¿O fue solo tu imaginación? Y ella sonreía con esa sonrisa sabia que solo viene con los años, y respondía: no sé si era real en el sentido que ustedes piensan, pero sé que las lecciones fueron reales, y el cambio fue real, y el amor fue real, y al final eso es lo único que importa, no de dónde vino la enseñanza, sino qué hicimos con ella. Y sus hijos asentían aunque no entendían completamente, todavía, pero algún día lo harían cuando enfrentaran sus propias pruebas, cuando tuvieran que elegir entre el egoísmo y la generosidad, entre el rencor y el perdón, entre guardar y sacrificar. Entonces recordarían las historias de su madre y sabrían qué hacer. Y así es como las lecciones pasan de generación en generación, no escritas en libros, sino grabadas en corazones, transmitidas en historias susurradas, al calor del fuego, tejidas en el tejido mismo de las familias y comunidades. Y entonces llegamos al final de nuestra historia, queridos oyentes. Pero antes de despedirnos, quiero que reflexionemos juntos sobre lo que hemos escuchado, porque los cuentos no son solo entretenimiento, son espejos donde podemos vernos reflejados, son maestros que nos enseñan sin sermones, son semillas que plantan ideas en nuestros corazones. Y esta historia de Paloma nos enseña algo fundamental, algo que a veces olvidamos en este mundo tan acelerado, tan materialista, tan enfocado en el éxito individual. Y es esto: que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en cómo amamos. Que el cariño, el amor genuino desinteresado, es la fuerza más poderosa que existe, más fuerte que el dinero más duradero, que la fama más transformador, que cualquier magia. Porque miren lo que hizo Paloma. Ella no tenía poderes especiales. No era una princesa, no era rica, no tenía nada que el mundo considerara valioso, excepto su corazón. Y con ese corazón cambió su destino, ayudó a los demás, perdonó cuando la lastimaron, sacrificó lo que más amaba. Y por esas acciones, por esa manera de amar, todo se transformó. Y no solo para ella, sino para todos a su alrededor. Y esa es la lección más importante que podemos llevarnos hoy. Cada uno de nosotros tiene ese mismo poder dentro, ese poder de amar, de dar, de perdonar, de sacrificarse por los demás. No necesitamos escuchar voces mágicas ni completar pruebas místicas. Solo necesitamos elegir cada día, en las pequeñas decisiones y en las grandes, ser personas de corazón grande cuando alguien necesita ayuda. Aunque nos incomode ayudar cuando alguien nos lastima, aunque nos duela, perdonar cuando alguien necesita algo que nosotros tenemos, aunque nos cueste dar, porque al final de nuestras vidas no recordaremos cuánto dinero tuvimos, ni qué posesiones acumulamos. Recordaremos a quién amamos y quién nos amó. Recordaremos los momentos de conexión, de generosidad, de sacrificio compartido. Recordaremos las veces que fuimos valientes con el corazón. Y eso, amigos míos, eso es lo que hace que una vida valga la pena vivirla así. Que les dejo con esta pregunta, para que reflexionen en sus propias vidas. ¿Qué clase de cariño están dando al mundo? ¿Es un cariño que espera recompensa o es un cariño generoso, como el de Paloma? ¿Es un cariño que guarda rencor o es un cariño que perdona? ¿Es un cariño que se aferra egoístamente o es un cariño capaz de sacrificar porque el mundo necesita más? Palomas, más personas dispuestas a amar sin reservas, más corazones grandes en cuerpos pequeños, más actos de bondad silenciosa que transforman vidas, sin buscar reconocimiento. Y tal vez ustedes ya son así.
Tal vez ya están viviendo con ese tipo de amor, y si es así, los felicito. Sigan adelante, porque están haciendo el mundo mejor, un acto de cariño a la vez. Y si sienten que pueden mejorar, que pueden abrir más su corazón, que pueden ser más generosos, más perdonadores, más sacrificados, nunca es tarde para empezar. Hoy es un buen día, mañana será un buen día, cada momento es una oportunidad para elegir el amor sobre el miedo, la generosidad sobre el egoísmo, el perdón sobre el rencor. Y con eso termino esta historia desde las tierras hermosas de Andalucía, donde los olivos bailan con el viento y las casas blancas brillan bajo el sol, desde Almoradí, ese pueblito que puede o no existir en los mapas, pero que existe definitivamente en nuestros corazones. Les mando un abrazo fuerte y les recuerdo que si les gustó este cuento, si tocó algo en su interior, por favor suscríbanse al canal, porque estamos en camino a los 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que rescatan valores, que mantienen vivas tradiciones, que nos recuerdan lo que realmente importa y compartan este cuento con alguien que necesite escucharlo, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, porque las historias están hechas para ser compartidas, para pasar de corazón en corazón, como una antorcha que ilumina la oscuridad. Y nos vemos en el próximo cuento, donde seguiremos explorando las maravillas de nuestras tierras hispánicas y las lecciones eternas que nuestros antepasados nos dejaron. Hasta entonces, cuídense mucho, amen mucho, perdonen mucho, den mucho y recuerden, siempre, siempre que la mayor fuerza en este mundo es el cariño, el amor sincero que todo lo puede, que todo lo sana, que todo lo transforma. Como aprendió Paloma, aquella niña que siguió una voz mágica y descubrió algo que ya llevaba dentro, la fuerza inconmensurable del cariño verdadero. Adiós amigos, que la vida los bendiga, con amor abundante y corazones llenos de alegría. Hasta la próxima.